Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su campaña, desde que deseó llegar a la presidencia de la República, estando en el gobierno de la Ciudad de México, fabricó algún programa, pero que ya tenía sentido en razón de su propia formación, en razón del pasado y de su experiencia personal. También de las virtudes que tiene y de la concepción que lo habita respecto del modo en que debe gestionarse la vida en sociedad. Entre otras cosas, la economía. Y por eso, ya estando en la presidencia de la República, escribió este libro que se llama Hacia una economía moral. El presidente de la República no ha olvidado los elementos virtuosos, la ética y la moral necesarísimas en la vida pública. Hoy se olvida eso y pronto tal vez, pocos sean los que sigan hablando de esto. Porque es fácil empezar a hablar de cifras, de números, de situaciones objetivas y despreciar la fuerza que tiene el espíritu, la conducta humana, la ética, la moral, la propia psicología y todo aquello que es intangible y que solo la metafísica puede entender. Aquello que no se cuenta, se mide y se pesa. Contra la doctrina liberal, contra el liberalismo, contra el capitalismo salvaje, contra el turbocapitalismo, ajeno a la realidad humana, que ha fabricado una selva, que ha hecho realidad el darwinismo en el terreno social, aquello de que el más fuerte sobrevive y el débil perece, aquella ley de la selva, es indispensable la humanidad. El humanismo verdadero, la economía moral. La moral en la economía. El tener al hombre como centro y objetivo, no como herramienta, no como un productor y un consumidor, como lo considera el mercado. Nuestro proyecto es de esta naturaleza. Es humanista, es moral, es ético o no es, porque el pragmatismo puro y duro no salva al hombre. Que si en política lo único que importa es el poder y la realidad, que si el realismo político es la única corriente verdaderamente importante en la ciencia política, es un decir, porque aún siendo pragmático y realista, jamás es uno buen político, es verdadero político, si el centro de su actividad no es el ser humano. Pues bien, los adversarios a este gobierno que pretende eso, dicen tonterías y tonterías, porque además de no ser amigos de la ética, no ser amigos de la moral, ni de las personas, y no querer el bien, sino mistificar el bien y la verdad, haciendo creer que algún día, los bienes que se crean en exceso serán distribuidos y harán felices y ricos a todos. Esta fantasía que ha alimentado el mercado desde hace mucho tiempo, aumentando el número de pobres y la pobreza, es decir, profundizándola, y también aumentando el número de ricos, muy ricos, y dándoles cada vez mucho más dinero, es cuento de nunca acabar. Así ha sido. Pero en México, la derecha neoliberal tiene a Luis Passos como un santón. Hace mucho tiempo que Luis Passos decía qué hacer, qué no hacer, y muchos lo leían como la Biblia, y se distribuían sus pasquines por todos lados, donde pseudoeconomía era predicada y donde se encontraban un montón de lugares comunes, nada interesante, nada inteligente. Como yo soy de aquellos que no están ciegos a leer a otros, a los enemigos, a los que piensan diferente y piensan, o aún a los que no piensan, pero destilan veneno y destilan ese veneno en los medios de comunicación, para hacerme una idea y para plantearme una estrategia y un plan de lucha, y no vivir en la autorreferencialidad y en la autocomplacencia,
esa de algunos que dicen, esta es la verdad, estamos bien y vamos a terminar bien. Hay que siempre cuestionarse eso, reflexionar, pensar sobre la verdad de nuestros conceptos y cuando nos equivocamos recapacitar y decirlo con humildad y reorientar. Pero en este caso, el caso de Luis Pasos, lo traigo aquí porque es lo grotesco, pero es lo que lee. Ese aspiracionismo, ese grupo de la sociedad mexicana que cree que el pequeño grupo que nos domina es verdaderamente el que salvará a México por el solo hecho de que evita que el terrible comunismo se apodere de nuestro país y que algún día, no sé cuándo, porque lo han pronosticado muchas veces, terminemos como Venezuela. Luis Pasos escribe este articulillo en El Financiero y dice: AMLO empeoró la economía. No se vale engañar a ciudadanos con cifras o hechos falsos y manipulados para hacerles creer que vamos mejor cuando la economía cada día está peor. El mantra: hay que decir que la economía está mal, pero no solamente que está mal, sino que cada vez está peor. Ojalá durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la economía de México hubiera crecido y el desempleo y la inflación disminuido. Pero hasta hace unos meses antes de terminar su gobierno, aunque varias variables macroeconómicas, atención, empieza a reconocer, según datos de Morena, fíjense nada más, o sea, que los datos del INEGI, que los datos inclusive de instituciones del sector privado, son datos de Morena. Fueron positivas. El número de mexicanos que cruzaron de México a Estados Unidos se duplicaron durante el gobierno de Morena. Claro que Luis Pasos no hace ninguna reflexión, no dice nada sobre los 30 millones que en el periodo neoliberal se fueron a los Estados Unidos. No dijo nada cuando en tiempo de Salinas, claro, porque él estaba de acuerdo con lo que hacía Salinas y con lo que hacía Zedillo y Fox y Calderón. Y entonces, ¿cómo explica que en ese entonces se fue la mayor cantidad de mexicanos que ahora habitan en Estados Unidos? No dice nada. Claro, a mistificar los datos, claro, a tomar lo que le conviene. Con base en datos del Banco Mundial, ahora ya vamos a acudir al Banco Mundial, el Producto Interno de México real por habitante, descontando la inflación, vamos a mezclar todo, se redujo un 6.9% del 2019 al 2022. Muy bien, y cita, porque él se cita a sí mismo. Cuando alguien se cite a sí mismo, tengan cuidado. Ya su narcisismo no tiene nombre. Ya ha llegado a un nivel de egocentrismo enfermizo. Bueno, que todo egocentrismo es enfermizo. Cita su libro Gobernantes ricos, pueblo pobre. Vean ustedes esto. Con lo que le importa a Luis Pasos el pueblo, que estaba muy pobre y que empobrecieron bajo el sistema neoliberal que él prohijó, proclamó, defendió, predicó. En la gráfica de la página 44 de su mismo libro se cita a sí mismo, muestra datos que señalan que los migrantes mexicanos a los Estados Unidos aumentaron. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué más dice. La población en pobreza extrema pasó, con base en datos de Coneval, de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones en 2022, aumentó en 400,000 personas. El aumento de precios de la canasta básica fue de 697 pesos en noviembre de 2018 a un estimado de 126.8 pesos en 2024, un 15.5% más, según el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados. Quiero mostrarles cómo estas personas utilizan la información, la mistifican y cómo sesgadamente hablan de algo sin hablar de su complemento. Porque toda información necesita contexto y comparación con otra. Por ejemplo, que él dice que la pobreza extrema creció y habla de 400,000 personas, pero intencionalmente omite a los 5 millones de mexicanos que salieron este sexenio de la pobreza. Lo mismo acontece en el caso en el que la canasta básica se incrementa, y es verdad, y se incrementa y lo omite, porque ha habido una crisis mundial gravísima después de la pandemia, y porque México, sin pedir dinero prestado, sin endeudarse como los que piensan como él querían,
logró salir de esa crisis. Y tan logró salir de esa crisis que veremos el crecimiento que se ha tenido en los últimos años en la era pospandémica. Pero además se le olvida, e intencionalmente se le olvida, porque tienen amnesia selectiva estos individuos, que México es, de toda la OCDE, el único país que verdaderamente incrementó los salarios, y de modo que jamás en toda la era neoliberal se habían incrementado. Las pérdidas, ahora vamos a otra cosa, las pérdidas de la CFE, que está muy preocupado de que la CFE pierda, cuando antes aplaudían el desastre de CFE y de Pemex para poder privatizarlas. Claro, hay que seguir en la misma línea, seguir con aquella narrativa, con aquella versión de que son empresas francamente improductivas, que son un lastre para México y para el gobierno y que deben ser rematadas a precios risibles en una venta de garage. Pues dice, las pérdidas de la CFE en 2022 alcanzaron los 95.620 millones de pesos y las de Pemex 172.000 millones. Cifra récord en la historia moderna de México. Intencionadamente, Pasos omite lo que ha superado CFE y Pemex y de dónde venían. Y no nos dice que los ciento y tantos mil millones de dólares que tenía Pemex en deuda procurada por los neoliberales se han reducido. Y que además de que se han reducido, es ridículo, no ridículo, es vergonzoso el nivel de intereses que está pagando Pemex en razón de que su rango crediticio, su carácter crediticio ante quienes le han prestado se ha reducido. Esto es una empresa extraordinariamente endeudada y a la que el dinero que se le prestaba y el dinero que se le preste tendrá que prestársele intereses extraordinariamente superiores a los que son ordinarios. Veremos cómo el gobierno mexicano está solucionando esto, cómo la Secretaría de Hacienda lo está haciendo y cómo CFE ya tiene utilidad y salió de tener números negros. Luis Pasos omite el que, por ejemplo, a Pemex se le quitaba el 75% de todo cuanto generaba para financiar el gasto público. Gasto público que hoy se financia prácticamente sin Pemex, o al menos en una mínima parte, no como antes. Gasto público que hoy se financia gracias a un cobro mayor de impuestos, que no era de su agrado antes, porque el asunto era exprimir a Pemex y luego venderla. Y luego veremos con lo de los impuestos, porque estos, según estos individuos, se satisfacía aumentando impuestos al pueblo, a los más pobres, y siempre te explicaban que el déficit fiscal no existía en razón de que los potentados no pagaran impuestos, sino de que el comercio informal, toda la informalidad, maldita informalidad, que se había creado por la sola voluntad de unos haraganes y unos vagos, como ellos tildan o de lo que tildan a los mexicanos, que se había generado porque no les gusta trabajar y prefieren salir a la calle, olvidándosele de que no había los trabajos suficientes y de que los que había pagaban salarios de hambre. Pero bueno, todo eso lo omite este individuo para que salga a relucir su ideología o para que salga a relucir más bien los intereses de aquellos a los que siempre defienden. Aunque este individuo también tengo bien sabido que es un fanático. Cifra récord en la historia moderna de México. Si basas, ya saben que además no son muy amigos del buen decir ni del correcto español y no saben escribir. Y quien no sabe escribir y se atreve a escribir, mucho me temo que no sepa hablar. Y quien no sabe hablar es probablemente porque no tiene ideas claras. Si basas los resultados económicos en cifras dadas a conocer por el gobierno de Morena, siempre llegarás, ya te está tuteando y ya te está hablando así, en primera persona. Llegarás a conclusiones falsas, bueno, él en primera persona, él y a ti, así como así de tú.
Si basas los resultados económicos en cifras dadas a conocer por el gobierno de Morena, llegarás a conclusiones falsas sobre la actual situación económica de México. Pero si me lees a mí y lees mi libraco, llegarás, mi bodrio, mi pasquín, dice Luis Pasos, llegarás a conclusiones muy válidas, muy acertadas y verdaderas. Más allá de antipatías o simpatías, lo suyo es la pura antipatía. De derecha o izquierda, si partes de datos y hechos reales, él simplemente es un amigo del sistema. Él simplemente es un amigo del statu quo. Es decir, de que siga esta política económica inhumana, egoísta, acumuladora en manos de unos cuantos y empobrecedora. Tiránica, que siga la ley de la selva a todo lo que da. Si partes de datos y hechos reales y no de dichos o cifras manipuladas, queda claro que la economía va de mal en peor, como lo demuestro objetivamente en mi más reciente libro titulado Gobernantes ricos, pueblo pobre. Me parece que este artículo tiene un objetivo oculto. De forma civilina y no notada por todos nosotros que somos tontos y no como Luis Pasos, un genio, nos está haciendo la publicidad de su pasquín una vez y otra vez, como ya lo he dicho. Este tiene el descaro, además, de no citar a los santones liberales como Adam Smith, o Hayek, o Friedman, o quien sea, a cualquiera de esos individuos. Cita su libro, que tiene un título de una profundidad y de una belleza poética enorme, que se llama Gobernantes ricos, pueblo pobre, editado por el Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa C, y el cual puedes leer en Amazon, claro, y está también disponible en todas las librerías y en los kioscos de tu preferencia. No se vale engañar a ciudadanos con cifras o hechos falsos y manipulados para hacerles creer que vamos mejor, y lee el libro de Pasos, cuando la economía cada día está peor y llegará un desastre difícilmente controlable si el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, también de Morena, sigue el mismo camino que López Obrador. Mal camino. Se cumplirá una frase de lógica elemental que dice, y ahí viene la frase lapidaria, digna de ser puesta en bronce o en oro: si haces lo mismo, tendrás el mismo resultado. A lugares comunes, yo no sé cómo, hay individuos que conceden todavía a este pelafustán, ególatra, egocéntrico, narcisista y muy ignorante, el carácter de gurú en materia económica. No sé cómo le conceden la brillantez y la inteligencia que le adjudican. Será porque hace rato ya todos aquellos que se oponen a México y que se han constituido en sus enemigos, o de los que nos avisan que nos convertiremos en Venezuela, han abandonado ya la lógica más elemental y el pensamiento más sencillo. Tal vez porque hay una crisis, una grave crisis de acá arriba. Pues bien, vamos a contestarle un poquito mejor a Pasos, pero con cifras, con números, con datos, con asuntos objetivos y reales. Aquí está la evolución del Producto Interno Anual de México, las fechas desde 2012 en la columna de la izquierda, en el centro el Producto Interno Bruto Anual y del lado derecho la variación del Producto Interno Bruto. Pues bien, en 2012, en que se suscitó el terrible fraude electoral en el que llevó a Peña Nieto a la presidencia vía compra de los votos y concluía el criminal y aciago sexenio de Felipe Calderón, que después de haber desangrado a la nación, porque es verdad, en ese falso combate contra las drogas o contra el crimen organizado, y después de haber sostenido una economía infame y haber mantenido a los trabajadores en condiciones infrahumanas y haber favorecido, como le habían dicho que había que hacer, a sus amigotes, llegaba Peña Nieto y se reportaba en una época de bonanza, sin crisis económica a la vista, se reportaba un Producto Interno de 3.6%, aunque al final del sexenio había habido una crisis, sobre todo una terrible crisis producto
de lo que ya sabemos de la gran corrupción y del fracaso de la guerra contra el crimen organizado. Que Peña Nieto siguió. En 2013 empezaba a descender al 0.9, en 2014 2.5, 2.7, 2.5, 2.7, en 2015, en 2016 1.8, en 2017 1.9. Recordemos que no eran tiempos ni de pandemia ni de crisis mundiales. En 2018 2% y en 2019 menos 0.3%, que en realidad aquí la herencia de toda la catástrofe y del desastre en el que estaba sumido el país. Luego viene la pandemia y viene un terrible decrecimiento a menos 8.6%, con una inflación desatada en todo el mundo, con una crisis económica tremenda. A pesar de tener una crisis inédita, observemos los últimos 3 años. La recuperación a 5.7% desde 2021 y luego el crecimiento de 3.9% en 2022 y el crecimiento de 3.2% en 2023, superior a lo que vimos en los sexenios anteriores. Bueno, en el gobierno anterior de Peña Nieto, herencia de Calderón, a quien no le fue ni por asomo mejor. Pero miren ustedes el comparativo en este mapa, en este planisferio, donde está la totalidad de nuestro mundo, y ustedes tienen una barra en el extremo inferior izquierdo, coloreada de rojo a verde más intenso, o desde el rojo más intenso hasta el verde más intenso, pasando por un rojo difuminado, un amarillo, etcétera, es un semáforo. Así vemos qué países tienen el Producto Interno más alto, y nosotros en nuestra América únicamente tenemos a Brasil, ahí tienen a México, a Estados Unidos, en una situación más favorecida. Yo no sé si allí, no lo sé, creo que está Cuba también, pero vamos, no voy a meter en ese asunto, porque no lo veo bien y no conozco la situación de Cuba en los últimos años. Pero esta es la situación actual, y tienen ustedes que muchos países, o la práctica totalidad de los países europeos, como pueden observar, crecen a ritmo menor que México. Así vamos al siguiente. El Economista, esto que había mencionado y que se reportaba el 11 de agosto de 2023. Salen de la pobreza 5.4 millones de mexicanos, 5.400.000. Según Pasos, hay 400.000 personas que entran en la pobreza extrema. Y yo no me voy a meter con las cifras de Coneval o del INEGI, ni voy a desdecir esto, y probablemente es una gran desgracia, o lo es más bien probablemente sea verdad, o es verdad, y es una gran desgracia, que esto se dé en gran medida a partir de la pandemia y que debe ser subsanado, y ningún gobierno debe evadir su responsabilidad. Pero es cierto que nadie, nunca, y yo escuché hasta a Loret de Mola, a Zuckerman, a todos ellos, alabar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando ya no les quedaba de otra, diciendo que se daba un fenómeno inédito en toda la historia de México y sobre todo en los últimos 40 años. Haber sacado de la pobreza a la que habían llevado los neoliberales a 5.400.000 mexicanos. Y esto sucedía cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentaba una pandemia, es decir, aún a pesar de tener esa situación, de estar cursando esa situación. Desde 2016 subió, en 400.000 casos las personas, o subió el número de personas, que carecen de alimentos suficientes. El Coneval resaltó el efecto benéfico que han tenido las transferencias económicas de los programas sociales en el país para atacar la pobreza y el incremento a los salarios
que no menciona en este artículo. Así, Forbes reportaba también en agosto de 2023 que los programas sociales y el aumento salarial, aquí sí lo decía, sacaron, aquí dice 5.1 millones, no son 5 millones 100 mil, 5 millones 400 mil de la pobreza. Esto lo dice el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, no muy favorable al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo califica como hecho positivo. Nada más faltaba que sacar de la pobreza a 5.400.000 personas fuera un hecho negativo y un estadio próximo al comunismo más extremo. El Economista: México se mantiene como el país con mayores aumentos salariales en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Cosa que no dice Pasos ni dice ninguno de ellos, ¿verdad? El país con los mayores incrementos salariales, cuando históricamente, durante todos los últimos 40 años, México había tenido decrementos reales en materia de salarios, pérdida enorme del poder adquisitivo del salario y estancamiento bajo la premisa absurda, estúpida y contraria a toda doctrina y toda teoría económica de que incrementar los salarios incrementaba los precios. Los precios se incrementan por otras razones, algunas de las cuales son imputables directamente a los voraces, aquellos monopolistas que acaparan, manejan y manipulan los precios, al terrible intermediarismo o coyotaje, por ejemplo, en cuanto a alimentos en el campo, a la importación de bienes y la destrucción de nuestro campo, de nuestra industria, etc. Pero se ha comprobado que en gran medida se debe a que los voraces capitalistas neoliberales quieren ganar siempre más. Y hoy, lo que antes era una ganancia ordinaria, lógica, sensata, es considerada una ganancia paupérrima, miserable, por el gran y voraz capitalista acumulador, que le pide en todas las empresas, y vaya que lo sé, pide siempre que se le dé mayor utilidad. Porque el rendimiento es lo que importa, no hacer empresa. No son verdaderos empresarios, los hay muy pocos. Lo que quieren es siempre ganar más para ellos. Pero más, mucho, mucho, mucho más. Porque un empresario correcto tiene derecho a ganar un margen de utilidad lógico, sensato, entendible, no a saquear las propias empresas, no a destruir los propios mercados, no a explotar a los propios trabajadores, no privar al Estado de los impuestos y enriquecerse cada vez más, al punto de reventar como sapo, que ya estamos esperando que revienten, que a fin de cuentas reventarán, en esa estupidez, en ese infantilismo voraz, feroz, de niños consentidos, esas actitudes de tengo derecho a todo. ¿Cuál es el límite de acumulación? El que a mí me dé la gana. Pues bien, los que no querían incrementar salarios los tuvieron que incrementar, porque no solamente fue a los mínimos, sino el incremento a los mínimos impulsó el resto. El Economista dice, entre los países que cuentan con un salario mínimo, el promedio de crecimiento real fue de 12.8% en un periodo de 5 años. Falta el sexto. En el caso de México, el aumento fue, vean bien, 86.6% y se posiciona como la economía de la OCDE con mejor avance. Esto no lo dice Pasos, no lo dice absolutamente ninguno de ellos. Del 12.8% al 86.6%, que hay una distancia enorme. Pero si además consideramos el estado de cosas que había, el tipo de economía que existía, la práctica explotación de los trabajadores y los salarios miserables, el esfuerzo todavía es mayor, aunque, dicho sea de paso, todavía no es suficiente. Misma situación de las misérrimas pensiones que reciben los trabajadores mexicanos jubilados por culpa precisamente del neoliberalismo o de los ídolos, de los admirados como Zedillo,
economista neoliberal puro que asimismo se decía, que admira Luis Passos, que en 1997 privatizó las pensiones y destrozó el futuro de cantidad de mexicanos, de trabajadores mexicanos. El salario mínimo en México, ¿cuánto ha crecido entre 2018 y 2024? En esta gráfica, vean ustedes la tendencia siempre a la alza y es una de las cosas que pedimos al nuevo gobierno, que así sigan las cosas, porque en realidad esta es la solución no solamente para los trabajadores, sino para la economía nacional y aún para los verdaderos empresarios, no para los piratas. Pero algunos no lo ven, todavía están enceguecidos y creen que en un mundo de salarios bajos se puede prosperar económicamente. No es así. De 2018, de 88.40 que estaba el salario mínimo, pasando a 102, a 123, a 141, a 172, a 207 y finalmente a 248 en 2024. Forbes nos dice que México tiene mayor alza al salario mínimo real entre países de la OCDE, como ya lo dije. Tengo esta noticia porque dice algo más. Entre mayo de 2019 y mayo pasado, los salarios mínimos reales subieron 86.6%, lo que convierte a México en el país con el mayor incremento desde niveles prepandémicos, indica el organismo, niveles prepandémicos, porque todo cambió con la pandemia. Sin embargo, dense cuenta de que a pesar de la crisis económica y de la pandemia, nunca el presidente de la República quitó el dedo del renglón sobre el incremento de los salarios. Esto es, no se dio al chantaje de los potentados mexicanos, de la oligarquía mexicana, que querían dos cosas, o tres. La primera es que no se les incrementara nada. Obviamente los salarios tampoco, que se congelaran. La segunda, que se les dieran subsidios, porque venían acostumbrados a ello. Y ellos no son empresarios de a de veras, hay que decirlo, porque en realidad han venido multisubsidiados durante muchísimo tiempo. No es solamente el FOBAPROA, el único de los hitos, de los momentos en los que algunos individuos, que por cierto son responsables de la gran crisis bancaria y son responsables del fraude que se hizo a todos los ahorradores, han sido rescatados. No solamente en esa situación, sino en muchas otras. Los tiempos en que Calderón y Fox entregaban o regalaban el dinero de CONACYT que estaba destinado a la investigación mexicana, a los investigadores mexicanos, a los avances tecnológicos y científicos, a las grandes corporaciones extranjeras, o los tiempos en los que se les diferían los impuestos. Bueno, pues ese era el segundo asunto. El primero, que no se incrementaran los salarios ni las cargas de seguridad social. El segundo, que se le subsidiara y se le rescatara. Y el tercero, que para esos efectos el gobierno se endeudara. Pues el gobierno no hizo ninguna de las tres cosas y por eso estamos de pie después de la pandemia, a pesar del desastroso estado de la economía que entregaron los gobiernos neoliberales. Y habiendo pasado por esta crisis, jamás dejó de incrementarse el salario contra esta resistencia que ya tachaba al presidente de comunista, de populista, de irresponsable, de criminal, de narcopresidente, etcétera, etcétera. Todo para hacer naufragar a un presidente que estaba gobernando correctamente. Todo por la miseria moral de esta oposición antipatriótica.